Bienvenido a una prueba de la derivada de f de x es igual a arcsecant x. Probaremos que la derivada de arcsecant x con respecto a x es igual a 1 dividido por el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Para comenzar, dejaremos que y sea igual a la secuencia de arco x. Observe que en esta ecuación, x sería el valor de la función secante, y sería el ángulo. Y por lo tanto se deduce que podemos escribir la ecuación secante, y es igual a x donde el ángulo y estaría en el intervalo cerrado de 0 a pi, y el ángulo no podría ser igual a pi sobre 2 porque la secante no está definida en pi sobre 2. Si escribimos esta ecuación como secante y es igual a x sobre 1, como secante θ es igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente de un triángulo rectángulo, podemos modelar el ángulo y usando un triángulo de referencia. Aunque debemos tener cuidado porque observe que cuando el ángulo y está en el primer cuadrante, x sería positivo, pero cuando el ángulo y está en el segundo cuadrante, x sería negativo. Por lo tanto, debemos tener un poco de cuidado al configurar nuestro triángulo. Entonces, si este es nuestro ángulo y, debido a que la relación de la hipotenusa con el lado adyacente sería igual a x, podríamos etiquetar la hipotenusa x en el lado adyacente 1, pero debido a que la hipotenusa de un triángulo de referencia siempre es positiva, vamos a etiquetar la hipotenusa como el valor absoluto de x y, por lo tanto, si x es positivo, el lado adyacente aquí sería positivo y si x es negativo, usaríamos 1 negativo en el lado adyacente. Luego, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos determinar que el lado opuesto sería la raíz cuadrada principal de la cantidad x al cuadrado menos 1. Conocemos el lado opuesto de este triángulo de referencia, porque la coordenada y es positiva en el primer y segundo cuadrante. Usando este triángulo, dado que seno θ es igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa, podemos escribir seno y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1 dividido por el valor opuesto de x. Y para el coseno y, en lugar de usar más o menos 1 dividido por el valor absoluto de x, porque sabemos que la secante y es igual a x. Sabemos que el coseno y sería el recíproco de x, que sería 1 sobre x. Nuevamente, aquí x puede ser positivo o negativo según el cuadrante. Y ahora para el siguiente paso en nuestra prueba, diferenciaremos ambos lados de esta ecuación aquí con respecto a x. Lo cual, debido a que tenemos una ecuación implícita, requiere una diferenciación implícita. Entonces, la derivada de secante y con respecto a x es igual a secante, y multiplicada por tangente y multiplicada por d de x. Y esto es igual a la derivada de x con respecto a x que es igual a 1. Y ahora resolviendo d de x, dividiríamos ambos lados entre secante y tangente y entonces sabemos que d de x es igual a 1 dividido por secante y multiplicado por tangente y como 1 sobre secante y es igual a coseno y 1 sobre tangente y es igual a cotangente y podemos escribir esto como d de x es igual a coseno y veces cotangente y como la cotangente y es igual al coseno y dividido por seno y podemos escribir este producto como coseno 1. Y otra vez coseno 1 y otra vez senoidal. Y ahora realiza la sustitución. Sabemos que el coseno y es igual a 1 sobre x. Entonces tenemos 1 sobre x por 1 sobre x, y luego multiplica el recíproco del seno y. Bueno, si esto es seno y, el recíproco sería el valor absoluto de x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Ahora, antes de multiplicar, podemos simplificar. Hay un factor común de x entre el numerador y el denominador, y sabemos que el valor absoluto de x siempre será positivo. Y x veces x, que es igual a x al cuadrado, también siempre será positivo. Entonces, cuando simplificamos el factor común de x para garantizar que el resultado sea siempre positivo, escribimos el factor restante de x como el valor absoluto de x. Y tenemos nuestra prueba. Tenemos la derivada del arco secante x. Con respecto a x igual, 1 dividido por el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Observe cómo este valor de función derivada siempre será positivo, independientemente de si x es positivo o negativo. Lo que significa que la pendiente de la línea tangente siempre será positiva. F de x es igual a arco secante x siempre está aumentando o aumentando monotónicamente. Y verifiquemos esto gráficamente. Así que aquí hay una gráfica de y es igual a arco secante x. Observe cómo en cualquier lugar donde la función es diferenciable, la pendiente de la línea tangente sería positiva y la función está aumentando en todo su dominio. Espero que hayas encontrado esto útil.